Hoy estudiaremos funciones de la forma f de x binomio al cuadrado x menos h más k. Este tipo de funciones vamos a graficarlo en el plano cartesiano, que se dan un movimiento horizontal y se dan movimientos verticales. Acordémonos que lo que está dentro del paréntesis, que es el binomio al cuadrado, el desplazamiento es un desplazamiento horizontal. Y lo que está externo a la constante k, el valor de k, la constante k, me va a hacer un desplazamiento vertical en el plano cartesiano. ¿Cómo se va a estudiar ese tipo de funciones? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos dos funciones, tenemos la función f de x y tenemos la función g de x. Veamos la función f de x. La función f de x solo está constituida por el binomio al cuadrado. Y esta función tiene un desplazamiento horizontal. Acordémonos en clases anteriores que este tipo de función se movía horizontalmente en el plano cartesiano, ¿verdad? Con respecto al eje x, se está desplazando horizontalmente. Y tenemos la nueva función llamada g de x, que es la misma, solo que ahora un desplazamiento horizontal va a tener un desplazamiento vertical en el plano cartesiano. Una nueva función compuesta con respecto a la función f de x. Pues, ¿cómo se va a comportar la nueva función g de x en el plano cartesiano? Bien sencillo. Primero vamos a elaborar en el plano cartesiano la primera función f de x para que ustedes observen cómo es esta gráfica, cómo se comporta con respecto a la gráfica g de x. Pero lo primero que tenemos que hacer son movimientos, ¿verdad? Con la primera función g de x. Acordémonos también para esta función f de x, donde, ¿verdad? En f de x, ¿qué tenemos? Esta característica, tenemos un valor en h, y este valor en h, tenemos el valor constante 2, al pasarlo aquí es 2. Cambio de signo, ¿sí? Que tenemos en el plano cartesiano. Es el cambio de signo que tenemos en la función. Este tipo de función, para poderla graficarla, tenemos que encontrar su vértice. ¿Y cómo se encuentra su vértice? El vértice de esa función es h, ¿verdad? Coma 0, en h, 0. ¿Ves? Así se desplaza este tipo de función. Quiere decir que el vértice, ya se sabe de esta función, va a ser h, que sería 2, 0. Eso es lo principal que tenemos que poder encontrar en una función, que es en una función cuadrática. Acordémonos que estamos en las funciones cuadráticas, que en el plano cartesiano lo que se está dibujando es una parábola, ¿verdad? ¿Y qué tipo de parábola es? Tenemos una constante que es una constante k, en este caso, perdón, es una constante que está fuera del paréntesis, que es el valor de a, solo que esta función la podemos interpretar por este valor. Si nosotros tenemos un a mayor, la parábola se está abriendo hacia arriba, acordemos. Y si el valor de k es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Escribámoslo como una constante a. Pues nosotros tenemos este tipo de parábola que se está abriendo, ¿verdad?, hacia arriba en el plano cartesiano. Pues si nosotros lo graficamos, tenemos el gráfico. Ya se sabe que vamos a realizar las coordenadas en x, en y. Tenemos eje x, tenemos eje y. Pues tenemos un vértice h, 0. Cambiamos signo, ¿verdad? Si tenemos signo negativo, transformamos a signo positivo. Y si nos acordamos en las características de la función con el binomio al cuadrado, el desplazamiento lo estamos haciendo horizontalmente. Si es negativo, la parábola se desplaza horizontalmente hacia la derecha. Venimos, lo graficamos y el vértice está en 2,0. Vamos, tenemos 1 y tenemos 2. Y aquí tenemos el vértice, ¿verdad? El vértice de esta función es 2,0. Quiere decir que la función yo la estoy graficando hacia arriba, de esta forma, ¿sí? Es una función graficada hacia arriba, ¿verdad? Porque ya sabemos que la constante a
agregándole la constante para que ustedes identifiquen que esta constante A si es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Si es menor que 0, fuera un número negativo de esta constante, la parábola se abre hacia abajo. Pues tenemos este tipo de función que es la f de x. Ya graficamos la primera función, miren, la función f de x. Ahora, ¿cómo graficamos la función g de x, la transformada? Horizontalmente tenemos siempre desplazamiento horizontal hacia el lado derecho, 2 unidades, pero tenemos también un desplazamiento vertical que se desplaza 3 unidades hacia arriba. Esto que me indica un desplazamiento vertical en el plano cartesiano. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que g de x, ¿verdad? Donde se comporta la función con un vértice, ya se sabe que en una parábola el vértice es el inicio de la concavidad, es el inicio de ese el esbozo de la gráfica, ¿verdad? El inicio, y ese vértice tiene unas coordenadas en el plano cartesiano h, k. Son las coordenadas, ¿verdad? Tenemos un vértice que se comporta en h, si es negativo, igual que el anterior, pasa a positivo. Y la constante A, aquí si no cambia el signo, se conserva el mismo signo, igual signo. Quiere decir que el vértice de la función compuesta desplazada verticalmente hacia arriba, de desplazamiento vertical hacia arriba, tenemos una coordenada de 2,3. Es esta misma parábola, es la misma, pero ahora se va a desplazar verticalmente hacia arriba. ¿Cuántas unidades se va a desplazar la parábola? Se va a desplazar 3 unidades. Quiere decir que tenemos, vamos a observar 1, 2, 3. 3 unidades, ¿verdad? Hacia arriba. Quiere decir que el nuevo vértice de la nueva función, tenemos que las coordenadas son las siguientes. Desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical en el plano cartesiano. Las nuevas coordenadas que tenemos en el plano cartesiano, aquí las tenemos, y esta coordenada es el vértice, sería 2,3. Quiere decir que la función, lo voy a hacer con otro color para que observen cómo se está desplazando. Es decir, que la función desplazada, que es g de x, la tenemos de esta forma. Y esta es la nueva función transformada, llamémosla función g de x. ¿Sí? Observen con respecto a la función horizontal, se desplazó hacia la derecha, 2 unidades, y la nueva función g de x compuesta con un desplazamiento vertical hacia arriba, se desplaza 3 unidades hacia arriba. Concavidad hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué es concavidad hacia arriba? Que la parábola se está abriendo hacia arriba, porque habíamos aquí dicho que si la constante A era un valor mayor que 0, la función o la parábola se va hacia arriba. Si el valor de la constante A es negativa, la parábola se abre hacia abajo. Eso me lo va a indicar lo que está a la par del paréntesis, el valor de la constante. Bueno, hasta aquí llegamos con esta explicación. Vamos a seguir con otros ejemplos más adelante. Saludos.